Todo es de Dios. Dios es dueño de todo. Y el mundo es su campo. Salmos capítulo 24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Claramente, el mundo es de Dios. Dios es el dueño del mundo. El campo en esta parábola es el mundo. Y dice también que la buena semilla son los hijos del reino. En Romanos capítulo 8 y versículo 14 está escrito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Del Espíritu obediente a la palabra que viene en el Espíritu Santo, claramente. Ellos que obedecen, ellos que son guiados, ellos que hacen las cosas de Dios, son los hijos de Dios. Ellos que viven en una manera que es bueno, que podemos aprender y aprender de la Biblia, de la mensaje que viene tras el Espíritu Santo. Esos que hacen esas cosas son los hijos de Dios. Y la mala semilla son los hijos del enemigo. En el primero de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ellos que pecan, que hacen mal, que no viven en una manera buena, son del diablo, son los hijos del enemigo, del malo. La semilla buena, la semilla mala, van a crecer en plantas buenas o plantas malas. Y piensas que quizás, ¿por qué no siempre arrancan las malas plantas? Y eso es que la cosa que los siervos decían también en el versículo 28. ¿Queráis pues que vayamos y la arranquemos? ¿Quieres que solo quitamos estas plantas del campo y vamos a tirarlos? Y eso es una buena idea, que no. Pero el dueño del campo dice no. ¿Pero por qué decía no? ¿Cómo puede ser que tan difícil a sacar los cizañas sin sacar el trigo? Eso fue la razón que el dueño daba para dejar los dos. La verdad es, estos dos diferentes tipos de plantas son muy similares. Se parecen mucho. Tan mucho que la cizaña es llamado falso trigo en unas regiones. Aquí tenemos unas fotos a la derecha el trigo y a la izquierda cizaña. Se parecen mucho. Y aquí en estas fotos son casi maduros. Si esas plantas maduros se parecen tan mucho, ¿qué más tan difícil, qué más parecen cuando están pequeños? Sabemos que tenían los romanos en su ley una ley contra sembrando cizaña en el campo de otro. Y la razón es, esta cizaña es una planta venenosa. Si comes de aquí, puedes morir. Si comes del trigo, claramente no. Pero parecen tan mucho, es difícil a saber cuál es cuál. Y por esa razón los romanos tenían esa ley. Y es así en el campo, en el mundo, hasta que es así en la iglesia. A veces no podemos saber cuál es la cizaña y no podemos saber cuál es el trigo. Y la Biblia nos da advertencias en Mateo
capítulo 7. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 15. Está escrito: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ten cuidado, esas son las palabras del Señor, las palabras de Jesucristo, que van a venir falsos profetas, falso trigo, que van a mirar como ovejas. Su mensaje es tan bueno y son buenas personas que te tratan muy bueno, pero adentro son lobos rapaces. También Pablo escribe en la segunda de Corintios, capítulo 11 y 26, y aquí tenemos muchas cosas que Pablo vio en sus viajes y cosas que él necesitaba tener cuidado. Y uno de esos peligros fue peligros entre falsos hermanos. Sí, en esos tiempos estaban falsos hermanos, falso trigo en el campo. El enemigo va a tratar de destruir la iglesia por adentro y afuera. Él va a mandar este falso trigo en la iglesia. Y va a ser difícil a saber quién es el verdadero hermano y quién es el falso hermano. No vas a poder determinar cuál es el bueno y cuál es el malo hasta el fin. En el versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. El enemigo de Dios, el enemigo de cada persona, cada humano, es el diablo, es Satanás. Vamos a ver que la cosecha, la siega, es el fin de la época, cuando todo va a cumplir. Esta parábola muestra la misericordia y paciencia de Dios. Él no quiere que hombre perezca. En la segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Vamos a la segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Donde está escrito: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él tiene paciencia. Te espera que demuestras si eres cizaña o eres trigo, un hijo de Satanás o un hijo de Dios. Él es paciente. Versículo 40 y el 41. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Cuando viene el fin del siglo, el fin de la época que vivimos, Dios va a mandar sus ángeles, sus mensajeros, sus ángeles, para finalmente separar el trigo y la cizaña. Va a separar las cabras y las ovejas. Va a separar el bueno del malo. Va a sacar todo el malo del mundo, todo pecado. El versículo 42 y 43.
y los echaron en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Uy. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Cesania no tiene uso. Es una planta venenosa. Es una mala hierba, es maleza. ¿Qué haces con eso? Lo arrancas del campo y lo tiras, lo destruyes en el horno, en el fuego. Y eso va a pasar al diablo y sus seguidores. En Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Qué imagen. La imagen de lloros, la imagen de fuego, el crujir de dientes. Me hace mis dientes dolor solo pensar en eso. Y eso es donde van a ir esta cizaña, ese falso trigo. Estos van a ir el diablo y los siguientes. ¿Y el trigo? ¿Qué va a pasar al trigo? Va a ser cosechado y van a ponerlo en el granero del dueño. También hay un lugar preparado para los buenos, los hijos de Dios, en la casa. Aquí tenemos las palabras de Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso es la promesa a cada discípulo de Jesucristo. Hay un lugar preparado para ti con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con Dios en la vida que viene. Sin pecado, sin el diablo, sin tentación, sin mal. Solo en la presencia de Dios, brillando como el sol para siempre. Cuando hablaba Jesucristo esta parábola, su crucifixión era en el futuro. La venida del Espíritu Santo fue en el futuro. La fundación de la iglesia fue en el futuro. Esas cosas eran un misterio para muchos, pero hoy sabemos mejor. Tenemos el Nuevo Testamento. Podemos comprender sobre las cosas que Él enseñó. Hoy podemos comprender si abrimos nuestros ojos y que tenemos nuestras orejas listas para escuchar y aprender la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué quiere el Hijo de Dios? ¿Sabes qué necesitas hacer para ser el bueno trigo? No el falso trigo, no la cizaña. Necesitas conocer el Evangelio el Evangelio, las buenas nuevas del Hijo de Dios, y necesitas creerlos. Necesitas cambiar tu vida, arrepentirse de pecado, del mal, confesar el nombre de Jesús de Nazaret, que Él es el Cristo, y ser bautizados, limpios, nuevos, y después vivir fielmente a las obras de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Hoy tienes oportunidad de hacer eso. No hay promesa de mañana.
Si eres un cristiano y no estás haciendo las cosas que debes hacer, podemos ayudarte. Por favor, regresas a la iglesia.